Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 3 de abril, acompañándote en este programa, Compartiendo Vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro y que el viento siempre esté detrás de ti. Y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano, así sea. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Seguimos atravesando esta cuaresma, ¿no? Este tiempo que nos lleva a la reflexión, al crecimiento personal y también al crecimiento espiritual. Un tiempo de ayuno, de penitencia, el ayuno que más le gusta a Dios según Isaías, nos tiene que servir para caminar esta cuaresma, desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. Ver a un desnudo y cubrirlo, no apartarnos de nuestros semejantes, y cuando partas el pan con el hambriento, y cuando recibas al pobre sin hogar en tu casa, cuando no apuntes con el dedo y no hables maldad, y el alma afligida dejas saciada, entonces, amigo, amiga, brotará tu luz como aurora, y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, y la gloria de Dios te seguirá. Y entonces clamarás, y Dios te responderá. Pedirás socorro, y Él dirá, aquí estoy. Y entonces resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te seguirá Dios de continuo, hartará en los sequedales de tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto regado o como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Hermosa descripción del ayuno que más le gusta a Dios. Bueno, hoy el tema que me pareció tratar es el tema de la verdad y de la posverdad, ¿no? La verdad que está tan devaluada en este tiempo. Digamos que la verdad es un concepto muy vago y complejo que nos gusta creer, comprender, dado el papel que tiene en nuestra sociedad. Pero nos resulta difícil expresar con nuestras propias palabras, ¿no? Porque durante miles de años los filósofos han reflexionado sobre la definición de verdad. ¿Cuántas verdades hay? Y quizás la forma más sencilla de explicar el concepto de verdad objetivo es decir que las creencias son verdaderas cuando solo se corresponden con la realidad. Y por eso hay diferentes formas de verdad. Nos ayudan a entender cómo percibimos y cómo aplicamos la realidad en distintos contextos. Tenemos la verdad objetiva, que es independiente de las opiniones, de las creencias o percepciones individuales. Es verificable y no cambia según la perspectiva de las personas. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Es un hecho comprobable y no se puede discutir.
La Tierra gira alrededor del Sol. Es cierto, sin importar quién lo diga o quién lo piense. Por eso la verdad objetiva se basa en hechos y en evidencias. No dependen de la percepción humana, es universal y comprobable. También está la verdad subjetiva. Esta depende, por supuesto, de nuestra experiencia, de nuestra percepción y de nuestras creencias individuales. Y por supuesto que son diferentes para cada persona. El café es muy rico. Y para algunos es cierto, pero para otros no puede serlo. O el amor es lo más importante en la vida. Y alguien puede estar de acuerdo, pero otra persona puede valorar más la libertad o el conocimiento. Esta verdad subjetiva varía de persona a persona. No es universal y se basa en la interpretación individual. Está también la verdad normativa. Es la que está establecida por normas. No necesariamente es una verdad objetiva, pero se acepta dentro del grupo de la sociedad. En algunos países se conduce por la derecha, en otros por la izquierda. No hay una verdad absoluta, sino hay una norma, por eso verdad normativa, que regula el tránsito. Se basa en normas sociales, morales o legales. Y también puede cambiar con el tiempo y las culturas. No siempre es comprobable como verdad objetiva, pero tiene validez dentro de una sociedad o dentro de un grupo. Y por último, la verdad positiva. ¿Sí? Se refiere a que esta verdad es establecida por la autoridad, es decir, por las leyes impuestas por un Estado o una institución. Por ejemplo, la edad legal para votar en Argentina es de 16 años. El salario mínimo en un país es de tanta cantidad. Están determinadas por la legislación y por el derecho. Y puede cambiar con el tiempo si se modifica esta ley. Así que tenemos estos 4 tipos de verdad, ¿no? Objetiva, independiente de opiniones o de percepciones basadas en hechos. La subjetiva depende de la experiencia y percepción de cada uno de nosotros. La normativa basada en normas y acuerdos. Y la positiva derivada de leyes o regulaciones. Perdonen, pero estoy con una gripe, por ahí mi voz se va un poco, pero bueno. La verdad no siempre es única, amigos, ni absoluta. Y depende del contexto en que la podamos analizar, ¿no? Digo, si es científica y verificable, es objetiva. Si se depende de la percepción de cada uno de nosotros, es subjetiva. Si proviene de las normas sociales, es normativa. Y si está establecida por ley, es positiva. Y entonces me animé un poco más a preparar la verdad en la historia, ¿no? Esta palabra, la verdad, tan devaluada, ¿no? La historia no es simplemente una colección de hechos, sino también una interpretación de esos hechos. La verdad es que existen los hechos absolutos y, en teoría, podríamos decir que son objetivos. Por ejemplo, la fecha de las batallas, la firma de los tratados, los descubrimientos científicos. Pero la interpretación de esos hechos seguramente que varía. Cuando Cristóbal Colón
Fue presentado durante siglos como el descubridor de América. Después supimos, o hoy sabemos, que había poblaciones indígenas y que incluso los vikingos habían llegado antes. El caso de la Revolución Francesa se ha contado de distintas formas, como un triunfo de la libertad y también, por otro lado, como un proceso lleno de violencia y caos. Por supuesto, dependiendo de la versión del historiador. La historia oficial versus la historia alternativa. La verdad histórica, amigos, muchas veces es escrita por los que ganan, por los vencedores. Y a veces significa que ciertos relatos pueden estar manipulados o silenciados. En América Latina, por ejemplo, la historia oficial durante mucho tiempo retrató la conquista como una civilización de los pueblos indígenas y se ignoró el genocidio y la explotación que sufrieron. Con el tiempo surgen versiones alternativas que intentan corregir esas omisiones. A lo largo de la historia, los gobiernos y los medios van distorsionando la verdad para influir en la opinión pública. El nazismo y el holocausto. La Alemania nazi utilizó la propaganda para justificar la persecución de judíos. Dictaduras en América Latina. El papel de la verdad en la reconstrucción histórica. En la Argentina, por ejemplo, la recuperación de archivos secretos permitió esclarecer crímenes de la dictadura y de las otras partes también. Por eso, la verdad en la historia es un proceso de construcción y de revisión constante. Aunque existen hechos innegables, amigos, la interpretación puede cambiar con el tiempo. Y está influenciada por los intereses políticos, ideológicos y nuevos descubrimientos. Por eso siempre digo que hay que tener criterio propio, que es importante nutrirnos o estudiar o buscar desde múltiples fuentes. Por ejemplo, el caso de la guerra en Argelia. Un caso puntual, 1954-1962. Es un gran ejemplo de cómo la verdad histórica depende de quién la cuente. Durante décadas Francia la presentó como una operación de pacificación, mientras que para los argelinos fue una guerra de independencia. Fue un conflicto entre Francia y el Frente de Liberación Nacional, que buscaba, de Argelia por supuesto, que buscaba independizarse del dominio colonial francés. El hecho objetivo es que comenzó el 1 de noviembre de 1954, con atentados del Frente de Liberación Nacional. Francia respondió con represión militar y torturas. En 1962, tras más de 1 millón de muertos y gran presión internacional, Argelia logró su independencia con los acuerdos de Évian. Dos verdades en conflicto: colonialismo versus independencia. Por eso había una versión oficial francesa durante la guerra. Francia decía que era una operación contra el terrorismo. Se hablaba de mantener el orden en su departamento francés, Argelia, que era considerada parte de Francia y no de una colonia más.
y negaban que fuera una guerra, llamándola conflicto interno de asuntos de seguridad. Esa es una versión. Y la versión argelina fue que fue una guerra de liberación nacional. El Frente de Liberación denunció el colonialismo, la explotación y la falta de derechos, donde se revelaron también casos de tortura, ejecuciones, represión brutal por parte del ejército francés, manipulación y censura de la verdad. Se ocultaron informes en Francia sobre el uso de tortura sistemática en las prisiones. Hasta 1999 el gobierno francés no reconoció oficialmente que fue una guerra. Y después de la independencia el gobierno argelino también manipuló la historia, ocultando los crímenes del Frente de Liberación Nacional contra opositores internos. Se presentó la guerra como una lucha histórica sin contradicciones, omitiendo conflictos internos y purgas dentro del movimiento independentista. En el 2018, el presidente francés Emmanuel Macron reconoció que Francia había cometido crímenes de Estado en Argelia, como la tortura, el asesinato de también el activista Maurice Audin. Sin embargo, aún hay resistencia en Francia para aceptar la verdad. Y como en Argelia el gobierno sigue controlando la narrativa oficial, no reconocen los abusos cometidos por el Frente de Liberación Nacional. Conclusión, ¿quién escribe la historia, amigo? La guerra de Argelia muestra que la verdad en la historia es muchas veces incómoda y está influenciada por intereses políticos. Y tanto Francia como Argelia han tratado de modelar el relato histórico, pero con el tiempo nuevas investigaciones y nuevos testimonios han permitido una visión más completa del conflicto. La historia está llena de verdades ocultas, distorsionadas o manipuladas, según los intereses del momento. Y ahora vamos al día de hoy. En los conflictos actuales o recientes se manejan narrativas muy distintas dependiendo del lado en que se cuenta. La era de la posverdad. Y hablando de la verdad, aparece la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Y es cuando la emoción importa más que los hechos. Vivimos en un tiempo donde la verdad ha perdido peso frente a las emociones, hacia las creencias, hacia las narrativas personales. La posverdad, amigos, no significa que la verdad ya no exista, sino que la gente prefiere creer lo que siente o lo que le conviene, sin importarle si es cierto o no. Este término se popularizó en el 2016 cuando el diccionario de Oxford la eligió como la palabra del año y la definió como circunstancia en que los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a las creencias personales. En la era de la posverdad en la que estamos viviendo, lo que la gente quiere creer es más fuerte que la realidad. Las emociones pesan más que la razón. Y como decíamos la semana pasada, las redes sociales viralizan información sin comprobar absolutamente nada. Algunos ejemplos nada más. Donald Trump y las fake news.
Muchas de sus afirmaciones no tenían base en hechos, pero sus seguidores lo apoyaban porque se sentían representados. Lo que pasó con el Brexit en el Reino Unido. Se usaron datos falsos sobre la economía para convencer a la gente de la Unión Europea. Y se hizo la votación y luego fue desmentido esto. Las noticias falsas sobre vacunas, cambios climáticos, teorías conspirativas, tienen más impacto que estudios científicos porque apelan al miedo o a la indignación. Algunos intentan reescribir la historia para adaptarla a una ideología. Por ejemplo, la negación del Holocausto, la negación de dictaduras militares. Y ustedes saben que este es un problema que llevamos también en nuestra mochila, porque la posverdad divide a la sociedad. Cada grupo cree su propia verdad, rechaza a la otra, debilita la democracia. Si la gente vota con base en mentiras, las decisiones no son racionales y fomenta el fanatismo y se dificulta cada día más el acceso a la verdad. Con tanta desinformación, amigos, es difícil saber qué es lo real. En esta era de la posverdad, la lucha ya no es entre la verdad y la mentira, sino entre la razón y la manipulación emocional. No debemos caer en este juego. Por eso decía sobre la actitud crítica, el criterio propio, para no dejarnos llevar por lo que nos gustaría creer. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida y quería demostrarle cómo la posverdad va impactando en la percepción de la ciencia, de nosotros mismos. Por ejemplo, el caso de las vacunas, ¿no? Las vacunas han sido uno de los mayores avances médicos de la historia, pero en esta era ha sido blanco de campañas de desinformación. En 1998, un médico llamado Andrew Wakefield publicó un estudio que vinculaba la vacuna triple viral con el autismo, que luego fue desmentido. Y aunque la comunidad científica lo desmintió y Wakefield perdió su licencia, la idea se viralizó y sigue causando desconfianza. En la pandemia del COVID-19, muchas personas rechazaron las vacunas porque creían en teorías de conspiración, chips en las dosis, alteración del ADN, control de la población. Y ustedes saben, amigos, que las vacunas han salvado millones de vidas. Los datos muestran que las vacunas son seguras y efectivas, pero la posverdad hace que muchas personas confíen más en un video de TikTok que en décadas de investigación científica. La idea de que la Tierra es plana, una teoría medieval que revivió. En redes sociales empezaron a circular videos diciendo que todo lo que sabemos sobre la Tierra es una mentira creada por la NASA y por los gobiernos. Se presentaron argumentos lógicos, pero falsos, erróneos, para poder convencer a la gente. Se apela a la desconfianza hacia la ciencia y el despertar de la verdad oculta. A pesar de todas las pruebas científicas, amigo o amiga,
Los terraplanistas se aferran a lo que ellos quieren creer, sin importar la evidencia. ¿Por qué creemos en la posverdad? Porque hay desconfianza en la autoridad. Hay una necesidad de sentir estas personas o estos grupos, sentirse especiales. Y la posverdad apela más a lo que sentimos que a lo que es real. ¿Y cómo funciona esto en la política? Y en este tiempo, los políticos pueden apelar a las emociones que ante los hechos, repetir mentiras tantas veces para que la gente asuma como cierta, descalificar cualquier crítica, dividirnos a nosotros entre nosotros y ellos, creando enemigos ficticios. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Durante el mandato de Trump, este utilizó la posverdad de manera magistral. Afirmó sin pruebas que había ganado las elecciones en el 2020. ¿Se acuerdan? Lo que llevó el asalto al Capitolio. Descalificaba a la prensa llamándola enemiga del pueblo. Lo del Brexit del Reino Unido, ya se los había dicho hace un rato, usaron datos falsos para convencer a la gente de que el Reino Unido gastaba 350 millones de libras semanales en la Unión Europea y que ese dinero se destinaría a la salud pública. Cuando se comprobó que era falso, ya era tarde. El referéndum se había ganado y se habían ido de la Unión Europea. Bolsonaro en Brasil. Durante la pandemia, el expresidente de Brasil negó la gravedad del COVID. Llamó gripecita al virus y desaconsejó las vacunas. Se promovieron curas falsas como la hidroxicloroquina, a pesar de no tener respaldo científico. ¿Y saben qué? Brasil tuvo una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por COVID-19. Por eso, no nos dejemos utilizar con estas propagandas o estas publicidades que se viralizan, porque a veces preferimos creer lo que refuerza nuestra visión del mundo. El miedo, la indignación nos moviliza más que la razón. Y como decía la semana pasada, los medios y las redes sociales nos amplifican la desinformación. Porque el debate racional, amigos, es reemplazado por ataques emocionales. Por eso debemos fomentar el pensamiento crítico, no creer todo lo que se dice solo porque nos gusta. Verificar las fuentes, desconfiar de los discursos que dividen, promover el debate basado en hechos y no en emociones. Maquiavelo enseñó que para gobernar no importa la verdad, sino conseguir el poder. Tenemos que ver todo esto, amigos, porque las redes sociales amplifican la posverdad. Si Maquiavelo viviría hoy, diría: un príncipe moderno no necesita ejércitos, sino controlar la información en las redes. Pero por eso hoy me dediqué a tocar este tema, para volver a la fuente de la espiritualidad. Y en aquel que dijo, por la boca de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les digo, volver a la fuente de la espiritualidad. En un mundo donde la posverdad distorsiona la realidad,
donde la política y la información se manipulan para intereses personales, debemos volver a la fuente de la espiritualidad, porque es más necesario que nunca. Y Jesús nos dejó esta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como decía hace un rato Luis Medina, ¿no?, en la canción. Yo soy el camino. En la confusión de este mundo, muchos buscan caminos alternativos: el éxito material, la fama, el placer. Sin embargo, Jesús nos enseña que el camino no es una ideología ni una simple creencia, sino una forma de vivir basada en el amor, la humildad y en el servicio. Por eso me pregunto, ¿estamos caminando en la dirección correcta o me he dejado llevar por caminos que solo generan vacío? Y en la era de la posverdad, donde cada uno crea su propia verdad, Jesús nos recuerda que la verdad no es relativa, porque la verdad del mundo se basa en apariencia, conveniencia y manipulación. Y la verdad de Jesús es eterna y nos invita a la coherencia entre lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿Vivimos en la verdad o nos acomodamos según nuestros intereses? El mundo actual nos ofrece una vida basada en lo superficial: más like en redes sociales, más dinero, más placer inmediato. Pero esto no nos llena el alma ni nos da un propósito. Jesús nos ofrece una vida abundante, pero no basada en lo externo, sino en una conexión profunda con Dios, con nosotros y con los demás. ¿Estoy viviendo? Te hago esta pregunta y me la hago. ¿O solo existiendo? Y Jesús no es un maestro de sabiduría, sino la verdad misma. Porque si buscamos el camino, encontraremos la dirección. Si buscamos la verdad, encontraremos sentido. Si buscamos la vida, encontraremos plenitud. Por eso, vivir alineados con yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguir el ejemplo, practicar la empatía, perdonar y soltar el rencor. Y hacer del bien común una prioridad. Vivir en la verdad, ser íntegros, no decir una cosa y hacer otra. Evitar la mentira y la manipulación. Buscar la verdad, no dejarnos llevar por la posverdad o por ideologías falsas. Y vivir la vida que Jesús nos ofrece. Priorizar lo espiritual, nuestro crecimiento espiritual sobre lo material. Buscar nuestra conexión con Dios en la oración, en el silencio, en el sagrario. Amar sin esperar una recompensa. Y cuidarnos nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, porque somos templos de Dios. Elegir el camino, elegir la verdad. El camino nos da la dirección, la verdad nos da claridad y la vida nos da plenitud. Caminemos juntos, sobre todo este tiempo de reflexión. Ya lo decía San Isaías: desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar libertad a los quebrantados, arrancar todo yugo, ver al desnudo y cubrirlo, no apartarnos de nuestros semejantes, y cuando partamos el pan con el hambriento, cuando recibamos al pobre sin hogar en nuestra casa, cuando no apuntemos con el dedo, cuando no juzguemos,
cuando no hablemos maldad y cuando dejemos al alma afligida, saciada, entonces brotará nuestra luz como una aurora. Nuestra herida se curará rápidamente. Nos precederá la justicia de cada uno. La gloria de Dios nos seguirá. Y entonces clamaremos y Dios nos va a responder. Pediremos socorro y Él dirá: aquí estoy. Entonces resplandeceremos en las tinieblas. Lo oscuro de nosotros será como mediodía. Nos seguirá Dios de continuo, hartará en los sequedales de nuestra alma, dará vigor a nuestros huesos, y seremos como un huerto regado o como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos, a encontrar un poco de paz y que la puedas mantener, a que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos, a confiar en la fuerza que está dentro tuyo, a entusiasmarte un poco más con la vida, y ojalá sirva para amigarte con vos. Es una tarea tan difícil. Que podamos superar la adicción a la aprobación de los demás, aceptar nuestras limitaciones, nuestros defectos sin enojarnos, a que podamos tomar más riesgos, aceptar el cambio y también a cambiar de actitud, a que puedas hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades, de poder aceptarse así como somos, a crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos, a no idolatrar a nadie, a encontrarte con vos y con Dios. Que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que les haya gustado el tema. Le doy gracias por estar ahí a toda la comunidad de María Madre, al Padre Ricardo, a Ramiro, desearle un feliz cumpleaños a Sandra, que hoy es el cumpleaños, y un saludo para Vanessa y para todos los integrantes que trabajan en esa hermosa comunidad. El jueves que viene seguramente no voy a estar, pero bueno, nos estaremos encontrando el Jueves Santo. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y muchas gracias a todos. Chao.